abstracta, más compleja y complementaria a lo que estamos viendo. Porque ya no vamos a ver tópicos aislados, sino que ya van a ser ideas concretas que se van a desarrollar dependiendo siempre qué fenómeno utilizar. A partir de hoy en la noche va a estar poco a poco ahora toda la información complementaria del juicio jurídico. Ya tienen el concepto de estos dos documentos, ahora van a tener el juicio jurídico que van a ser dos documentos. De igual manera, estos cuatro documentos es material para que ustedes lean y así completan tener ideas complementarias para ver el desarrollo mismo de ambos elementos a estudiar. A su vez, hoy en la noche se les está subiendo un nuevo documento consistente en un ejercicio que tienen que hacer ustedes para hacer la sumatoria en cuanto al profesor. A su vez, de igual manera, se les va a asumir ya la información respectiva en cuanto al trabajo grupal, teniendo en cuenta que nuestro examen es el 22 de abril. O sea, ya comenzamos la última semana para poder tener la información propia a lo doctrinario. Nos quedamos con tareas complementarias que ustedes entran ya en su periodo de parciales y nos presentamos a evaluarnos el día 22 de abril. ¿Sí? Si lo queremos ver, casi que estamos a un mes de poder hacer un ejercicio próximo para dar el rendimiento. ¿Por qué no estudio notas? Porque todavía tenemos un cierto retraso con las personas que dijeron que iban a solicitar extraordinario y ya no presentaron su solicitud. Entonces, no puedo completar este tipo de situaciones hasta no solicitar la cantidad. Si tuvo una que me parece cero, pero en este caso no se presentó, ahí ya lo retiramos a mí. El periodo para presentar el extraordinario ya es hace mucho tiempo. Pero todavía estamos en un lapso que ya se va a aportar para poder llevar a cabo este examen de ciencias. Entonces, ese es el motivo por el cual ya las notas están en el formato para poder venir y entender las respuestas. Entonces, ahorita, segundo parcial, trabajos que necesitamos. Muy bien. Juicio jurídico. ¿Qué es el juicio jurídico en sí? Ordinariamente, lo vamos a entender hoy en las láminas, de igual manera yo creo que es fácil que café. ¿Qué será? Es la operación mental con la cual afirmamos o negamos algo. Juicio jurídico o juicio de manera general. Operación mental mientras afirmamos o negamos algo. ¿Esto se parece o es similar a un principio fundamental del derecho y la práctica jurídica? Sí. Estamos afirmando o negando algo en sí. El juicio lógico es un pensamiento en el cual se afirma o se niega algo. Son ideas propias para saber qué es lo próximo y cómo lo vamos a interpretar o analizar. Para eso vamos a empezar a ver estructuras mentales de pensamiento. ¿Okay? Algo que ustedes tienen que saber es de que, si bien ahorita se está preguntando o durante este lapso de tiempo se preguntado, ¿esto para qué me va a servir? Háblame así. Ahorita no les va a servir. No les va a servir el pueblo, no les va a servir el derecho al trabajo, no les va a servir directamente el área civil o el área penal. No, les va a servir en las áreas procesales. ¿Sí? Cuando ustedes lleguen a la área procesal, se toquen el procesal laboral, procesal civil, procesal penal, obviamente tienen que saber la situación propia. Porque si en este caso yo les hago la pregunta, hablando de conceptos, ¿qué se entiende por rebeldía dentro del proceso civil mercantil? ¿Alguien que se atreva a acercarse a esa idea, por favor? Es cuando una persona no se allana a lo que está pidiendo la parte contraria y no se presenta por lo menos a la primera declaración. Ajá, sí, digamos, nos vamos a enfocar más al área general, un concepto general. Eso podría entenderse como ¿quién podría ser rebeldía? Y va a tener sus efectos jurídicos dentro del proceso. Eso es crear una línea de juicio a través de cual se va a producir un proceso viable. En materia civil nos enseñaron que, por ejemplo, a mí me notifican una vez y no hago caso, me vuelven a notificar, tampoco hago caso.
Yo tengo un domicilio, una dirección jurídica, entonces a esa dirección me notifica. Ya a una creo que tercera vez, si no hago caso, eso ya se considera rebeldía. Entonces es la secuencia de casos de omisiones, se puede decir, a órdenes estrictas o determinadas. Bueno, gracias. Sí tenemos identificado, pero concretamente de manera dura y directa no es eso. Simplemente se entendería como la acción directa de responder o estar presente dentro de los mismos. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los efectos de esta rebeldía? Aquí ya estamos creando juicio, ¿sí? Porque es tratar, como nos dice, afirmar o negar algo. ¿Cuándo se entiende que es rebelde? ¿Cuándo se entiende que no existe la rebeldía? Este hilo conductor es la que nos va a llevar a explicarnos precisamente en ese momento, en esa materia, qué es un juicio privilegio y cómo se le va a determinar esta acción. Si vemos, por eso se indígenas es una materia muy importante, pero no podemos ver la conexión propia dentro de un proceso mismo de juicio jurídico en pueblos indígenas o en derecho agrario. No, lo vamos a ver en procesal constitucional, en procesal laboral, procesal civil, procesal penal, contencioso administrativo, contencioso administrativo necesario. Es donde están las fases del procedimiento en las cuales tenemos que seguir. Faltamos a una de ellas, ahí tenemos una consecuencia. Y eso es precisamente esa dinámica que en su futuro se van a recordar de esta sesión. ¿Sí? A lo presente no nos puede servir, pero a lo futuro sí será, porque es como diseñamos. Para conocer, ya tenemos dos conceptos propios, un concepto de una ejemplificación de qué es rebeldía. Vamos a encontrar este concepto y sus secuencias en el Código Procesal Civil Mercantil. ¿En qué artículo? En el artículo 113. En el artículo 113 del Procesal Civil Mercantil nos introduce a ver y a conceptualizar qué es la rebeldía en sí. Teniendo esta idea primaria y el concepto que estuvimos viendo en las sesiones anteriores, ya podemos crear precisamente la línea de ideas bajo el fenómeno a analizar. Me voy a referir nuevamente a otro concepto, que es todo lo denominado las excepciones. A partir, digamos, del juicio que estamos hablando ahorita, a futuro, vamos a hablar evidentemente del proceso. No ahondar directamente sobre la señal procesal, pero porque allí es donde es la esencia propia de estas estructuras de pensamiento que estamos llevando a cabo. Vamos a hablar de qué son las excepciones. Todos tenemos una idea propia de qué es una excepción. Me imagino que así será. ¿Qué se entenderá de manera conceptual, sin ser técnico, qué es una excepción en la materia civil? ¿Alguien me podría decir? Por favor. Cuando se presenta, perdón si no lo de acuerdo correcto, pero digamos que cuando nos presentan una demanda de justicia, ¿verdad? Por el impago de la misma, presentamos nosotros la excepción, la prueba de que se estamos realizando. Ajá. Esa es la circunstancia. Teóricamente vamos a entender esta circunstancia tal y como decía el compañero, que presentan una acción judicial en contra nuestra. Nosotros, obviamente, tenemos dos posturas. O la aceptamos o empezamos a depurar el proceso. Eso es a través de conocer los conceptos y aplicar los juicios. ¿Por qué? Porque si en la demanda estoy viendo que yo me llamo Hugo René Coyorizar. Cuando plantean la demanda ponen Hugo Leonel Coyorizar. ¿Qué es lo que pasa? Estoy utilizando y viendo que un elemento, un concepto dentro de la demanda está mal utilizado. ¿Por qué? Porque consignaron mal de nombre. Entonces puedo venir y plantear una excepción. Esa es la secuencia misma. Eso es crear directamente algo para afirmar o negar algo. En su momento, ahorita, estaría yo negando. Entonces dicen, mira, señor juez, están demandando a Hugo Leonel. No se sabe quién es. Planteo una excepción. ¿Qué es otra excepción? Demanda efectuosa podría ser, sí. Podemos pensar que también falta de personalidad. ¿Por qué? Porque precisamente
realmente no es la persona la que está demandando a un cubo de energía. Entonces estamos negando a través de esa acción una circunstancia. Estamos desvirtuando, o como técnicamente se diría, estamos depurando el proceso. ¿Sí? Como le digo, a partir de este momento vamos a hablar sobre el de procesal. ¿Por qué? Porque ahí es la aplicación de todo este tipo de elementos. ¿Y qué no se tiene rebeldía? ¿No podría traer de rebeldía? Eso no podría traer de rebeldía porque está poniendo como que un tope para que no diga proceso. No, eso sí no así, no así. La rebeldía no contestar es tú dejar una notificación y no la sacas no te pasa el plazo y ahí entras en rebeldía y ya no contestas el proceso todavía estés donde estés, pero no hubo una contestación. Es lo negativo. Yo no era el que estaba cocinando. Es lo negativo a presentar algún tipo de oposición. Entonces, ahí que podría venir y tener ese segmento. Ahí ya estoy creando ya elementos dentro del juicio a través del cual que está instando no solamente el juicio de índole de competencia y jurisdicción, sino el juicio a través del cual yo estoy presentando mi conformidad. O sea, yo estoy utilizando y estoy creando este tipo de mecanismos que se encuentran en el artículo 116 del Código Procesal Civil Mercantil. Por lo tanto, estamos afirmando, pues estamos negando algo. ¿Okay? Allí es donde nosotros vamos a aplicar esto. Entonces, allí es donde vamos a llevar una secuencia hacia las ideas. Por eso les decía, es necesario conocer el concepto para ahora empezar a crear los mundos de juicios, los juicios jurídicos. Como les digo, les repito nuevamente, es la operación mental en donde estamos afirmando o estamos negando algo que pega totalmente con un principio lógico supremo que vimos, ¿verdad? Que actualmente vamos a empezar a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Un elemento general del pensamiento que se constituye de conceptos en el que se afirma o se niega. Entonces, estas operaciones están basadas únicamente en conocer el concepto propio y a su vez darle camino, activarlo. Pero hay muchas maneras de activarlo. Aquí solamente vamos a estudiar 3 maneras de activar el juicio jurídico. ¿Cómo lo vamos a definir? El primero, bueno, esto se denomina teóricamente los elementos del juicio. ¿Sí? Los elementos del juicio jurídico van a ser 3. Son más, pero para ejemplo, en la cátedra solamente vamos a utilizar 3. ¿Qué es? El primero, concepto sujeto. ¿Sí? El segundo, concepto predicado. Y el tercero es concepto cópulo. ¿Sí? ¿Cómo? Cópula. Concepto cópulo. Cópula. Estos son ideas doctrinales, simplemente, ¿sí? Y lo vamos a ver en la aplicación propia hacia los sistemas jurídicos guatemaltecos. No había dicho sistemas jurídicos latinoamericanos, que tenemos muchos ejemplos. El primero, que es el concepto sujeto, ¿sí? Es el más general, el que vamos a conocer y el que vimos hace un segundo, donde vamos a negar o a afirmar algo. Ese es el concepto sujeto. Ahí vamos a ver la estructura más al concepto sujeto es el que se afirma o se niega algo. Concepto sujeto. Ahorita solamente se la primera. Ahora bien, el concepto predicado. ¿Cuál será este? Es el concepto que se atribuye o niega al concepto sujeto. Aquí ya se pone un poco más complejo el asunto. Ahorita le repito. Les doy la definición. Es el concepto que se atribuye o niega al concepto sujeto.
Muy bien. Aquí van a ser concepto sujeto, concepto predicado y concepto objeto. Concepto sujeto es el que nos dice justamente cuando se niega o afirma algo. ¿Sí? Concepto predicado es el que se atribuye o niega al concepto sujeto. ¿Sí? O sea, vamos a ver, vamos a vincular con eso. Concepto sujeto, concepto predicado. Y ahora vamos a el tercer elemento, un tanto más abstracto y difícil de entender, que es el concepto cógnito. El ejemplo más claro, antes de aterrizar y decir el concepto cógnito, lo vamos a ver en lo que nos dice el artículo 523 del Procesal Civil y Mercantil. Ahí tenemos un primer concepto que se denomina arraigo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a entender esta circunstancia. ¿Alguien tiene el Procesal Civil y Mercantil? Por favor. El primer párrafo. Cuando hubiere temor de que se presente u oculte la persona contra quien deba entablarse o que haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue el lugar en el que deba pedir el proceso. En el lugar en el que deba pedir el proceso. Bueno, para entender directamente es cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona. Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona. Y estamos en concepto sujeto. ¿Por qué? Porque estamos afirmando una acción que a futuro se entiende que va a ocurrir. Que en este caso es que se oculte o ausente. Concepto sujeto. ¿Estamos afirmando o estamos negando algo? ¿Por qué? Porque va a ser una eventualidad que va a tener esta circunstancia o concepto de arraigo, para más, palabras menos, saquea decisión judicial a través del cual una persona no puede desplazarse o salir del país porque tiene un proceso iniciado en el Guatemalteco. Esa es como idea general que se da. Pero, desenmarañando el artículo, que eso es lo que tienen que hacer ustedes, es entenderlo bajo esta primera circunstancia. Ausentarse o el motivo de ocultarse. Esto es el concepto sujeto. Afirmación o negación de una acción, que va a ser el fenómeno que va a tener. Nosotros no sabemos si se va a ausentar o, en este caso, se va a ocultar. Pero la misma norma nos establece cuál va a ser el momento para accionar la misma. Y en ese momento se entenderá que es necesaria la figura del arraigo. Por eso, este es el concepto sujeto. Ahora bien, por favor, la segunda parte del artículo para ver el concepto sujeto. El arraigo es el que más opaca potestad de salvaguarda o al cuidado de otra persona, solicitado por sus representantes legales, se declarará sin necesidad de garantía, siendo competente cualquier juez, producirá como único efecto mantener la situación legal en que se encuentre el menor o incapaz. Muchas gracias. Esta es la segunda parte. O sea, este artículo, y así en toda la normativa, una vez la analicemos ya con cabeza fría, sería que este artículo 523 del Procesal Civil nos enmarca bajo la misma temática. Concepto sujeto, concepto predicado. Expliquemos el concepto predicado. Aquí nos habla de una figura y concepto, obviamente que es la patria potestad. Sabemos todos que la patria potestad en sí. Por lo tanto, es una atribución o una negación del concepto sujeto. ¿Cómo es que se limita esto? Vamos a estructurar mentalmente. Si en este caso la persona a la cual se inició un proceso obviamente es mayor de edad, entonces por lo tanto vamos a decidir si se va a iniciar una acción o no bajo el fenómeno concepto sujeto. Pero lo que nos dice la segunda parte del Procesal Civil es que los que estén bajo la patria potestad, una condicionante, ¿sí? Una circunstancia que nos va a amarrar directamente hacia lo que es el concepto sujeto. Siempre, regularmente, en todas las normas de índole procesal, vamos a tener esta estructura. Delimitada, marcada, puede ser, pero el ejemplo del 523 es algo más claro. Hasta aquí tenemos el concepto sujeto y
concepto predicado. O sea, concepto popular vamos a buscarlo después, pero todas las normas procesales van a tener un fenómeno o una acción para llevar a cabo y una vinculación, que es lo que busca este concepto predicado, para poder crear este match, si lo queremos ver así, entre si se da la acción de una manera afirmativa o negativa. Y si no se da la acción, no se cumple con el presupuesto que establece la norma, pues obviamente estamos ante una negación de emisión. Como le digo, eso es tanto complejo de entender, por supuesto, de explicarlo es más. Pero tenemos que ir bajo la misma dinámica y el entendimiento de que los documentos complementarios nos van a llenar las ideas. Entonces, allí es donde nosotros vamos a ir aterrizando sobre esta idea. 5.23 para explicar directamente lo que es concepto sujeto y concepto predicado. También, a su vez, vamos a verlo a través del 307 del procesal civil mercantil. ¿Por qué agarro el procesal civil mercantil? Porque es la más fácil de toda la ley de procesal. ¿Sí? ¿Saben civil? ¿Saben un caso de la materia? De derecho. Entonces es importante que dominen. 307 del procesal civil. ¿Alguien más que me apoye? Aparte de María, por favor. 307. Embargo de sueldos. El embargo de sueldos o pensiones se harán oficiando al funcionario o persona que deba cubrirlos para que retenga la parte correspondiente. Ahí estamos. Esto lo podemos dividir por puntos. O sea, aquí llegamos a un primer punto. 307 del procesal civil mercantil. Embargo de sueldos. El embargo de sueldos o pensiones se hará oficiando al funcionario o persona que deba cubrir. ¿Sí? Aquí estamos de igual manera ante una petición judicial, una acción misma que se está llevando a cabo, un fenómeno iniciado a través de un concepto para desembocar una cadena de elementos que nos van a llevar a la construcción de un juicio. Por lo tanto, este embargo de sueldos tomados a partir del 307, este primer elemento sería el concepto sujeto. ¿Por qué? Porque nos está afirmando o negando algo. En este caso nos está afirmando. ¿Y que nos está diciendo? Que se hará oficiando al funcionario para que deba cubrirlos. O sea, ¿quién deba de cubrir este elemento propio del embargo de sueldos? Para que retenga la parte correspondiente. En este caso, el concepto sujeto nos dice afirmar o negar algo. Este 307 nos está afirmando, ¿sí?, una acción que debe llevar a cabo un funcionario o un empleado público. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender cómo vamos a iniciar este proceso de hilación mental, lo que se llama y se denomina como juicio público. ¿Vamos por ahí? No les digo, es abstracto, sí. Cuando miren, viene el procesal a decir, de agarro, de rollo, en un momento me dijeron. Pero esto es doctrinariamente y técnicamente explicado toda la vía procesal. ¿Sí? Que en su momento, es como nosotros lo vamos diseñando mentalmente. Les va a servir en su futuro próximo, sí, futuro lejano, para realizar todo ese proceso de privados también. Entonces es necesario. Ahora, ¿cómo diseñamos el concepto predicado en este artículo? 307 es la segunda parte. ¿Se nos dice? Si el ejecutado pasare a otro cargo durante el embargo, se entenderá que éste continúa sobre el nuevo sueldo. Muy bien, gracias. Ya vieron cómo afecta esta circunstancia en el fenómeno que estamos analizando, el embargo de sueldo. Está siempre amarrado, si lo queremos ver así, al concepto sujeto. Porque no nos desprendemos la idea de que será sobre un funcionario este embargo de sueldo. ¿Y qué nos dice? Porque nos complementa la norma, es que nosotros tenemos que llevar esa acción, o más bien dicho, se va a llevar esta acción bajo el nuevo sueldo. Estamos en lo que nos dice el 307 del procesal civil mercantil, evidentemente. Si vamos a hablar sobre otro tipo de temática de información, nos vamos a perder todo eso y nos vamos a quedar en procesal civil mercantil. No tienen los elementos del proceso, lo sé, pero es para entender esta línea de ideas entre el concepto sujeto
y el concepto predicado. Ahora metémonos a lo que sí es un tanto más complejo, más abstracto. Concepto común. Podríamos tener el concepto predicado como algo accesorio en lo que sería el concepto. Podría ser de esa manera. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre tiene que existir una vinculación de A con B para que le salga un resultado C. ¿Tiene? Ajá. Pero no dice. Es una condicional. Pero no dice. No. Es una condicional que tiene que venir y aceptar esta vinculación. ¿Sí? Bueno, vamos al concepto común. ¿Qué es el concepto común? Doctrinariamente se entiende como es el concepto que determina la relación de conveniencia o no conveniencia entre concepto sujeto y concepto predicado. Nuevamente, idea fácil, es lo que nos dice la relación de conveniencia o no entre concepto sujeto y concepto predicado. ¿Conviene o no? Eso, digamos, a grandes rasgos que podríamos decir que es el concepto popular de la conveniencia o no entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Sabiendo que el concepto sujeto es lo que nos afirma, nos llega al concepto predicado, es esa acción vinculada hacia el concepto sujeto. En buen castizo, ¿cómo lo traducimos? ¿Qué? 620 del profesor civil mercantil. Bueno, 622. No, perdón, 621. 621 procesal civil mercantil. Artículo 621. Casación de fondo. Habrá lugar a la casación de fondo. Número 1. Cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Estamos. Gracias. Primer elemento, concepto común. ¿Conviene o no conviene al concepto sujeto y al concepto predicado? ¿Qué carajo es esto? Entendámoslo de esta manera. Aquí va el ejemplo para entender concepto común, o sea, la conveniencia entre sujeto y predicado. Tenemos una sentencia, ustedes vienen, inician un proceso a través del cual lo van a llevar a segunda instancia, todo veniendo de civil. ¿Sí? Esto significa que en primera instancia les dieron o no les dieron razón. Supongamos que no les dieron la razón. Un divorcio. ¿Sí? Dijeron que la causal del divorcio no era o no fue comprobada, pues, por lo tanto, no se da esa circunstancia del divorcio. Siguen vinculados como cuerpos. No les parece la decisión, por supuesto, entonces instan segunda instancia. ¿Sí? Cuando conoce la sala de primero, sí, digamos la sala primera, la gran amiga Esmeralda, ella conoce como presidenta de la dice, sí, miren, precisamente lo que dice el juzgado de primera instancia respecto a este divorcio tiene razón. ¿Por qué? Porque no existe una causal o no se comprobó la causal misma del divorcio. Muy bien, entonces siguen vinculados, obviamente, bajo el precepto del matrimonio. Obviamente no le va a parecer a alguna de las partes. Manda que esto judicialmente esté de renta. Concepto sujeto. ¿Sí? ¿No le parece? Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? Estamos en segunda instancia. Está vinculado, tal y como dijo el compañero, a primera instancia. Primera instancia, segunda instancia. ¿Qué? Concepto predicado. ¿Por qué? Porque el concepto predicado en sí va a vincular al concepto sujeto, o sea, primera instancia. Las dos sentencias, tanto de primera instancia como de segunda instancia, fueron desfavorables a mi persona. Entonces, por lo tanto, yo sigo casado con la persona que no quiere estar en ese vínculo matrimonial. Insto casación. Ese es un recurso extraordinario. Y tal y como lo dijo la compañera, a través del 621 del procesal civil mercantil, vamos a conocer una casación de fondo bajo el primer precepto.
¿Qué nos dicen los nuevos preceptos? Interpretación errónea, aplicación indebida o violación de ley por inaplicación. ¿Sí? Estos son los tres elementos grandes dentro de la casación, que realmente en todas las facultades no los explican. Ustedes la vida de algunos no saben cómo hacerlo. Entonces, nuestro futuro se va. Esto es el concepto común. Como este recurso de casación, como esta argumentación que voy a hacer mediante un memorial, una tesis, va a convenir o no va a convenir bajo el efecto que surgió la sentencia de segunda instancia y la de primera instancia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo planteo una casación correcta, diciendo que en este caso fue interpretado erróneamente, vamos a utilizar este concepto, interpretado erróneamente el artículo X del Código Civil. Yo digo, mire, tanto el juzgado de primera instancia como la sala de segunda instancia interpretaron erróneamente. Por lo tanto, esta vinculación de sujeto y predicado está incorrecta. No conviene el resultado del fallo, porque yo tengo la razón. Existe un motivo, una causa justificada para que se dé esa disolución del matrimonio. Por lo tanto, la sala y el juzgado interpretaron erróneamente, al momento de dar el fallo, el artículo X, esta vinculación, al momento que le termine, me diga así, mire, precisamente usted tenía razón, entonces lo que vamos a hacer al efecto es casar la sentencia, vamos a emitir la que el derecho corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Esta conveniencia personal, ¿sí?, es la que tuvo efecto positivo dentro del procedimiento. Sé que es difícil de entender, sé que tenemos ya empezamos a elevar más el nivel en cuanto a la comprensión, pero por favor, preguntas, dudas que tengan, háganlas, ¿sí? Porque esto va a ser sometido a la evaluación. Por lo tanto, es necesario que lo comprendamos. Estamos en una fase, si lo queremos ver, inicial, ¿sí?, porque esto es lo más básico que podemos llegar a entender bajo los procedimientos. ¿Dudas, preguntas sobre el concepto común? ¿Esto es para analizar si es aplicable o no? ¿Que se llama los dos? No, que si es conveniente o no. Porque aplicable es Porque sí o sí la aplicación del derecho propio, es simple la aplicación del derecho. Pero si conviene o no, el resultado es el que predicado. Aquí tenemos que decir. ¿Y esa conveniencia dependerá del sujeto? Del fenómeno. Ok. Todo depende del fenómeno al cual nosotros estamos sometiendo en nuestro estudio. Por eso es de que ahorita conviene que el código propio en cuanto a lo que es el divorcio, ¿sí? Una figura ampliamente conocida. A mí no me convenía el divorcio, entonces tengo que amarrarlo y sujetarlo bajo el fenómeno a estudiar. Cuando ustedes estén en su línea de penal en todo el proceso mismo, obviamente le van a presentar delitos, ¿sí? Le van a presentar una serie de hechos a través de los cuales los van a tener que llevar por una fase de conocimiento y conclusiones. Pero cuando ustedes sometan este pequeño caso dentro de un proceso mismo, ya van a ver la etapa del debate, primera declaración, segundo del debate, tercero de ya dictaminar sentencias, la interposición de excepciones, la apelación especial, la casación de forma, la apelación de forma que tiene ligada directamente a todo lo que es el vínculo procesal penal. Eso es otro reto, es otro modo, del cual no me quiero meter ahí, sino para mí es un tanto más fácil explicar el índole civil. Entonces va a depender mucho, es concepto sujeto dedicado al cópula bajo el fenómeno que estamos analizando. ¿Por favor? Licenciado, ¿habrá algún concepto cópula dentro del primer ejemplo del artículo 307? Ajá.
Te voy a decir sobre esta secuencia. Lo vamos a ver como un ejemplo de 307, pero de una consecuencia que ya está ocurriendo. ¿Sí? Esto que es el embargo de sueldos, lo vamos a ver como un desencadenamiento de hechos y circunstancias al no cumplimiento de una obligación civil. ¿Sí? Entonces tenemos que entender el origen. El origen es una deuda, o el otro explico una obligación. Ese es el origen, ese es el concepto del cual vamos creando un hilo, pero este fenómeno mismo, que es el embargo de sueldos, es solamente un elemento propio, algo que está como predicado, ¿sí? Porque no nos lleva a una conclusión, a una correlación para entender cómo se vincula predicado con sujeto. Así lo tenemos que entender directamente si estamos ante un ordinario civil, ante un sumario, ante un EVA, o bajo qué es la figura la responsable que está. Y para mí es un tanto más sencillo explicar este concepto popular teniendo o agarrando el elemento último, que es el recurso de casación. ¿Por qué? Porque es aquí donde finalizó todo el proceso previo de conocimiento y nos desencadenamos o caemos a la última fase, previo al amparo, ¿sí? Que eso es otro concepto tópico. El amparo, si queremos ver, el amparo, exhibición personal, inconstitucionalidad en caso concreto y inconstitucionalidad general son conceptos tópicos a manera general. ¿Por qué? Porque ya tenemos un conocimiento previo de lo que está ocurriendo o cómo se desencadena un fenómeno. Un amparo, digamos así, ¿qué es lo que ocurre? Amparo de previsión social. ¿Qué es lo más común que se puede dar? Directamente que una persona o un afiliado del IX, aquí estamos, agarremos los conceptos propios para llegar a construir el concepto sujeto, el concepto predicado y el concepto de copo. Ahorita se me acaba de pedir eso. Concepto, o más bien dicho, sobre los derechos de previsión social. ¿Alguien sabe qué es previsión social? A manera general vamos a entenderlo como la previsión social. Ya le voy a hablar, previsión social es este tipo de derechos que tienen todos los trabajadores, todos los que estamos sujetos a un tipo de patronato, para poder acceder a las garantías mínimas que nos da la seguridad social. Que es la seguridad social, esa protección misma hacia todos los elementos del trabajo. Eso es seguridad social. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Un trabajador precisamente está y desencadena algo que se llama o lo denomina como una enfermedad catastrófica. Estamos ante cáncer, estamos ante un proceso violento, estamos ante una circunstancia que demerita totalmente acogerse hacia el plan de IBS, validez, vejez y sobrevivencia. ¿Qué es lo que ocurre? Este trabajador llega a este límite. ¿Por qué? Porque ya no puede laborar. Entonces solicita acogerse al plan de IBS, validez, vejez y sobrevivencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente el IX lo va a tratar, ¿sí? Lo va a tratar dentro de su estructura y va a llegar a un punto en el que el IX se va a decir, miren, nosotros no contamos con las especialidades o no tenemos el medicamento requerido. Pues el sujeto nos está afirmando, nos está obligando algo de actividad administrativa, que es el IX, en este caso un empleado autónomo, que es la vinculación propia con el IX. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros instamos por este proceso para que los medicamentos sean aplicados hacia el paciente. Agotamos los recursos, primero con el director del hospital, en este caso si es una persona de Valor Bermejo, de zona 6, o si es igual, o si es accidentes, etc. ¿Sí? Entonces, se agotan las instancias administrativas ante todos los elementos. Concepto predicado. ¿Por qué? Porque tiene una vinculación con el fenómeno que estamos analizando. La negación de medicamentos o exámenes repercute en una acción vinculada directamente al ellos. ¿Sí? Instamos este tipo de circunstancias. Nos topamos con una pared. El IX nos va a decir, mire, definitivamente no. Ni contamos con el medicamento, ni contamos con los exámenes previos. Entonces, sométase a tomar acetaminofén, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente la persona
va a acudir directamente a su médico de cabecera o un especialista, y el especialista le va a decir, sí, mire, para su condición lo que necesita es esto. Digamos que es una condición cardíaca, pues necesita tomar camisartán, necesita tomar todos los medicamentos reguladores de la ritmia cardíaca. Vamos a ver si miren, necesitamos esto, sí, pero no lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos el toque del concepto predicado. ¿Por qué? Porque la entidad administrativa nos negó este elemento. Vamos a construir el concepto propio. Alguien llega hacia su conocimiento este tipo de información, traslade. ¿Por qué? Porque el bienestar para las personas. Las personas a las cuales se les ha negado algún tipo de acceso o examen o medicamento dentro del ICS pueden instar un amparo. La conveniencia o no para obligar al sujeto para que cumpla el predicado. ¿Sí? El amparo. Plantean su amparo ante las salas laborales que conocen de previsión social, la sala segunda en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Presentan su escrito y memorial de amparo. Segundo, adjuntan lo que adjuntan la receta del doctor o del médico en original que les dio. Y además, si no tuvieron, la negativa por parte del examinar este medicamento. Adjuntan esto al memorial de amparo y ustedes aquí ya activaron el concepto propio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver obviamente la conveniencia del que está solicitando el amparo, que se sujete y que se vincule el concepto predicado del ICS tome una situación positiva y que cumpla con el medicamento del examen para la persona que le negaron directamente la acción de previsión social. Creo que está un tanto más explicado este fenómeno en cuanto a este tipo de vinculación, cómo es el amparo y las acciones constitucionales tienen ese vínculo en cuanto a crear el concepto popular. Entonces, en resumen, para poder construir el concepto popular, tuvimos que tener algún efecto de todo lo que sucedió entre el concepto sujeto y el concepto predicado, para que cuando ya tengamos ese efecto, ya podamos construir el concepto popular. Sí. La construcción de la copia siempre tiene que ir amarrada a su predicado y a su sujeto. El concepto predicado siempre tiene que ir amarrado a su sujeto. No, me refiero a que siempre tiene que estar la activación de este. Sí, porque si no, ¿cómo qué hacen que no me dicen? Ya sea Exacto. Tiene que ser su presentación, si lo tenemos que hacer. O sea, este instrumento se va a entrenar con utilización. ¿Vamos entendiendo? Sí. Más. Les digo, es abstracto, sí. Más. Es fácil de comprender, sí. No. Lo único es tener esa curiosidad para poder llevar a cabo el ejemplo. Vamos con otro ejemplo que se me ocurre. Digan una materia específica. En instancia laboral, el concepto popular puede ser amparo. ¿Pero en qué momento? Teoría electoral. Activar el amparo. Para una reactiva de la sala. Por ejemplo, pero podría ser ese amparo. Sí. Porque por eso es un fenómeno de índole constitucional. Sí. Digamos, en el caso que ya mencionan, la segunda instancia es de la primera. Sí, la instancia. Y el amparo pasa a ser después de la segunda instancia. No solo la segunda instancia, sino que fue la primera instancia. O sea, sobre la. Exacto, los predictados. ¿Cómo se entiende esto? A través de juicio. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de conceptos. Conocer el amparo y sus efectos para entender la situación. ¿Qué es lo que nos dice el precepto máximo del amparo? No hay materia en la que No puede hacer ese efecto. o sea, en todas las materias está aprobado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la casación? Esto lo van a ver. Sobre todos los procesos de cada casación. Pero
en índole laboral, no cabe la casación. ¿Por qué? Porque la casación es un recurso extraordinario, es aparte de segunda instancia, es algo más. No necesitamos darle vuelta a una petición de un trabajador en una instancia extraordinaria. Mejor vamos a la par. Nos vamos a la par. ¿Por qué? Porque va a reparar directamente la violación o vulneración a los derechos del trabajador. Como les digo, para modo de ejemplo, entender el concepto cópula es esto: acciones constitucionales y todas aquellas acciones que se derivan al final de un proceso. Tanto en civil como en penal existe esta figura que se llama casación, que es un tribunal extraordinario. ¿Sí? Si nos vamos en índole que es contencioso administrativo, que es otra materia del índole administrativo, claramente, ahí vamos a ver que los recursos serán recurso de revocatoria, recurso de reposición, recurso de apelación ante las entidades administrativas. Y ante ello cabe la casación, es el final del viaje. Pero eso no significa que termine aquí este tipo de circunstancias. Ustedes conocen el concepto de apelación de sentencia de amparo. ¿Sí? ¿Quién conoce o quién resuelve la apelación de sentencia de amparo? Entonces aquí podríamos subcrear otro elemento. Significa que tenemos un final, pero un final parcial. Y tenemos una apelación, si estamos hablando de amparo, es una apelación directamente de sentencia de amparo, que eso, en este caso, sería el concepto cópula, en donde el concepto predicado podría ser el amparo, y donde el concepto supremo sería la sentencia de primera y segunda instancia. Todo va a depender del fenómeno a través del cual se está analizando el fenómeno que estamos conociendo. Y en su futuro, la estrategia musical que ustedes brinden para poder llevar a cabo esta construcción de ideas a través de la interacción de conceptos para desarrollar juicios jurídicos. ¿Estamos? No es complicado. Es un tanto difícil. Se resuelve, pero es interacción. Como digo, muchas veces esta materia de lógica jurídica en otras universidades es un semestre, bueno, son casi 3 semestres. Desde aquí estamos condensando todo en alrededor de unas 12 clases. Entonces es bastante complejo meter esas ideas, comprender estos conceptos si no tenemos una amplitud de conocimientos. Estamos en el sujeto predicar el cópula. Sí. De todos modos, si tienen dudas a futuro, muy bien. Vamos a conocer qué es la división del juicio. Ya tenemos que tener, tenemos el conocimiento que la manera general de los elementos se predicado el cópula. Ahora una división concreta del juicio. ¿Cuál sería? Y aquí nos vamos a referir a 4 momentos. 4 momentos a través de la división del juicio. Esto, como le digo, esto es binario, esto es el juicio contrario. Estaban las unidas, entendemos, más con las ideas. Los juicios se dividen por razón de cantidad, cualidad, modalidad y el concepto cópula o forma de relación entre el concepto sujeto y concepto predicado. Creo que esto ya llegó a explicar. La relación entre el concepto sujeto y el concepto predicado sería como primer elemento cantidad, cualidad y modalidad. 4 elementos entre los cuales se da la división de juicio.
Vamos a ver primero la primera división, que es por su cantidad. Y aquí vamos a subdividir que por su cantidad van a ser universales, particulares y singulares. ¿A este registro? La división misma por su cantidad será universal, particular y singular. Aquí ideas generales a lo que nosotros hemos conocido y nos hemos acercado. ¿Cuándo es universal? Cuando el concepto sujeto es universal. Las ideas se entienden bajo los preceptos más grandes y más generales que las ideas próximas a los que estamos. Ejemplo, persona, trabajador, patrono, representante del patrono, todas esas ideas que nos hacen bajo las garantías mismas, igualdad, seguridad, salud. Esto se entenderá por su cantidad universal. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo ese mismo, como el ejemplo de paraguas al cual nos estamos sujetando dentro de las ideas próximas. ¿Sí? Vamos a decirlo directamente que es aquellos que por su naturaleza se puede atribuir a muchos. ¿Sí? Por su naturaleza se puede atribuir a muchos. En este caso, estamos hablando de personas, obviamente conocemos a las personas. Vamos a conocer el concepto de trabajador, pues obviamente vamos a meternos ahí. Y así es como se desenvuelve esto. Pero, ahora vamos a particularizar, ese es el segundo elemento. La particularidad son juicios que se tienen por concepto sujeto, un concepto particular. En este caso vamos a ir descendiendo directamente, tal y como nosotros lo hemos explicado en anteriores ocasiones. Tenemos el universal, el particular y el singular. El singular pues es obviamente tomar un elemento objetivo dentro de la misma imagen que existe. Todos somos personas, sí. Abogados y notarios, yo. Entonces ahí es donde vamos a entender universal, particular, mujeres, en este caso singular, abogado y notario. Así la manera más concreta y sujeta viene de la raíz. Eso es por su cantidad, por su cualidad. Van a ser 2 afirmativos y 2 negativos. ¿En qué lo vamos a ver o dónde lo vamos a analizar? Si por su cantidad era por concepto sujeto, por su cualidad es por concepto predicado. ¿Sí? Vamos tomando el concepto. Por su cualidad va a ser afirmativo y negativo. Son los juicios en los que el concepto predicado se dice que atribuye cualidades, en este caso, todos los fenómenos o beneficios o esas actitudes positivas o negativas del concepto sujeto. Es la enunciación que atribuye una cosa a otra. Enunciación que atribuye una cosa a otra. O sea, nos estamos refiriendo al concepto predicado, una circunstancia de cualidad afirmativa, que vamos a tomar un ejemplo propio de lo que nos dice. ¿Sí? Artículo 225 del Procesal Civil Mercantil. ¿Alguien lo tiene de mano? Previo a que empecemos la sesión. 225. Artículo 225. Ok, gracias. Procedencia de la declaración. La declaración de jactancia procede contra todo aquel que, fuera de juicio, se hubiera atribuido derechos sobre bienes del demandante o créditos o acciones en contra del mismo, de cualquier especie que fuera. Oye, ¿alguien sabe qué es la jactancia? De jactar. Exacto, ese sería el elemento próximo. ¿Qué es jactar? De presumir. De presumir o ¿Asegurar algo? Atribuirse algo, exacto. Esa es la jactancia. Entonces no hay más que eso. La declaración de jactancia, que es un elemento procesal civil, es esa, es el mismo.
y sale de un proceso que se va a conocer. Y esta declaratoria de jactancia es esto: es un juicio que por su validad es afirmativo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el concepto propio? Es que procede contra todo aquel que fuera de juicio se hubiere atribuido derechos sobre bienes del demandante o créditos o acciones que se hubieren atribuido. Esa es una acción positiva para quién, para el que le está tomando jactancia a algo. ¿Sí? ¿Qué se está atribuyendo eso? Entonces esto, por su cualidad, que es afirmativo, porque para el jactante, o sea, para el que está atribuyéndose algo que es de él, está diciendo sí, esto me pertenece por derecho. Pero en una declaratoria de jactancia, lo que se busca es decirle, señor juez, si bien esta persona se jacta que tiene el derecho, en realidad quien tiene soy yo. ¿Sí? Entonces, esto es la relación propia en cuanto a afirmar precisamente algo de el concepto superior. ¿Estamos? Más o menos. Bueno, recuerden, circunstancia primera, asistencia. Circunstancia segunda, el trabajo que van a leer esta mañana. Circunstancia tercera, fotocopias del juicio que van a hacer allá. Y el elemento cuarto, que más tarde se les va a estar transmitiendo el trabajo que van a tener que presentar. Esos 4 elementos van a ser sujetos a evaluación. ¿Estamos? Buenas noches.